Buen día. Esta vez vamos a revisar la actividad integradora número 4, correspondiente a la semana número 2 del módulo 2. Esta actividad es el resumen. Para realizarla es importante revisar los recursos que se llaman el resumen, marcadores textuales, primeros pasos en la redacción, proceso de escritura y pasos para resumir. Vamos a revisar este último. En estos recursos podemos tener un poco más de información de cómo realizar un resumen, cómo identificar las ideas básicas, cómo encontrar el tema del texto que estamos leyendo. Y también nos explica qué cosas debe contener un resumen, como los objetivos, las técnicas, pues los resultados o lo que encontramos en esos textos y las conclusiones. Eh, También hay otras herramientas que les pueden ayudar a cómo resumir. Por ejemplo, tener muy presente que para resumir es muy importante leer tantas veces como no sea necesario. No pasa nada si leemos varias veces, es mejor porque podemos entender mejor el texto. También saber cuáles son los elementos que debemos destacar y bueno, preguntarnos, por ejemplo, de qué se trata el texto o por qué creemos que se ha escrito o qué trata de explicarnos el autor. Aquí hay algunas otras herramientas o reflexiones que podemos usar para facilitarnos la redacción de un resumen. Ahora vamos a la tarea. En esta tarea vamos a seleccionar alguno de estos tres cuentos, el de Jorge Ibargüengoitia, el cuento del canario, las pinzas y los tres muertos, que se encuentra en la página 19 del documento, el de Juan Villoro, el nerviosismo de los héroes, o el de Carlos Monsiváis, escuchar con los ojos a las muertas. Una vez que hayamos seleccionado este texto y le hayamos dado una primera revisión, podemos descargar nuestro documento para que realicemos nuestra actividad. Yo les voy a mostrar un ejemplo. En este caso, no tengo ninguna selección particular de texto, sino que les voy a proporcionar algunas preguntas que nos pueden ayudar a profundizar en nuestras respuestas. Entonces, vamos a rellenar todos los cuadros que aparecen aquí. Vamos a empezar por esto, que es como ¿por qué prefirieron este texto sobre los otros? Entonces, preguntarnos qué fue lo que nos llamó la atención o de qué pensamos que se trataría el texto cuando leímos el título. Después tenemos un cuadro donde tenemos que hacer una pequeña investigación sobre el autor, es decir, buscar un poco de la vida de ese autor al que hayamos elegido y preguntarnos qué se sabe de su situación familiar, quiénes fueron sus padres o abuelos o sus hijos, cuál fue su profesión o cuáles son sus estudios. Después, para el ámbito económico, pues cuál era la situación económica del país o región donde vive o vivió, o si se sabe algo de la situación particular del autor. Lo mismo en la parte política, cómo es o era la situación política en el país o región de este autor, si hubo algún hecho relevante que marcara esa obra que leímos, por ejemplo, el, el texto de Carlos Monsiváis pues habla de un periodo muy particular en la historia de México. Un dato, estos tres autores son mexicanos, entonces, bueno, ahí también ya pueden ver más o menos cuáles son, por ejemplo, la situación política o económica. El único de los tres que sigue vivo es Juan Villoro, entonces, bueno, ahí ya pueden, dependiendo del texto que hayan elegido, también ir comprendiendo mejor esto. En el aspecto cultural es igual, si se conoce algún hecho importante cultural en el país o en la región donde vivía ese autor, eh, o si hay algún hecho particular que haya influenciado la obra, que también ya leyendo las obras se podrán dar cuenta si existe o no alguno. Y bueno, finalmente si hubo alguna guerra o intervención armada durante la vida de este autor en su país o región. Después ahí vamos a recurrir a los otros recursos de la semana, en donde hablamos de las estrategias de lectura y vamos a
identificar las ideas principales, las secundarias y las palabras claves. Entonces, de qué me habla el texto y qué me quiere decir el autor pueden ser parte de nuestras ideas principales y después qué otras ideas soportan esas ideas principales. Para las palabras clave tratemos de resumir esas ideas principales en una sola palabra, por ejemplo, fútbol, violencia, visitas o cualquier otra que podamos relacionar con el contenido del texto que leímos. Bueno, aquí en una palabra o concepto, ¿cómo describirían de qué se trató ese texto que leímos o para qué creen que lo escribió el autor? Posteriormente vamos a escribir un resumen de una cuartilla que va a ser, va a incluir toda la información que pusimos antes sobre un poco hablando del autor, las ideas principales del texto y pues de qué se trató o cuál fue la intención que nosotros encontramos en ese texto. Después de eso van a hacer un audio o un video en donde van a exponer el resumen. Este audio o video debe durar de 2 a 3 minutos, debe tener una introducción en donde mencionen su nombre y el de la actividad y el propósito de la exposición. El resumen, que no se trata de leer lo que escribimos en la cuartilla de arriba, sino de explicar de forma oral, con sus propias palabras, sin leer lo que ya escribieron, de qué se trata el resumen que hicieron, retomar algunos de los elementos que mencionaron, pero sin leer el texto. Y finalmente va a contener una conclusión en donde van a explicar cuál es la intención del autor en el texto que leyeron y algún mensaje, perdón, algún aprendizaje que hayan adquirido durante esta lectura. Van a grabar ese video y lo van a subir a una nube o almacenamiento virtual y van a copiar aquí el enlace. Muy rápidamente les muestro, esta es la plataforma de Google Drive y para subir un archivo yo me encuentro aquí en una carpeta que se llama audio, que está dentro de mi módulo 2 y yo voy aquí a nuevo y aquí le digo subir archivo. Entonces me abre el fichero de mi computadora y desde ahí se hace la selección del archivo. Entonces ya me aparece aquí el archivo y yo le puedo dar clic con el botón secundario y decir compartir. Y ahí ya me carga un enlace que puedo simplemente copiar y pegar en el área designada para subir el archivo. Una vez que tengan esta parte completa, verifiquen que su archivo se puede reproducir y que está completo y verifiquen también que el archivo que van a subir a la plataforma tiene su nombre y la nomenclatura correcta y tienen terminada su actividad 2 de la semana 2. Bueno, espero que este video les haya servido. Muchas gracias.